cómo se viven los hospitales, qué hay en los hospitales, quiénes están en el día a día, pues viviendo la experiencia de un hospital, tanto como pacientes, tanto como doctores, tanto toda esta forma integral de que se vive ya en el día a día, cómo se encuentran las condiciones de salubridad en nuestro país. Y para ello me da mucho gusto presentarles esta ocasión. Se encuentran aquí con nosotros, pues, colaboradores de Rostros en la Oscuridad, Hospitales. ¿De qué se trata? Mire, Rostros en la Oscuridad es un libro de relatos a partir de entrevistas realizadas por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, estas entrevistas, estos relatos son, como le decimos, de personas que viven en el día a día esta experiencia de un hospital en nuestro país. Y por ello, bueno, le decíamos, te los presentamos, están aquí con nosotros en la mesa de la segunda emisión, Jimena Velasco, Jessica Miranda, Mauricio Altamirano y Melchor López Hernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros, visitarnos aquí en la segunda emisión. ¿Cómo están? Bien, muy bien, contentos. Muchísimas gracias. Mira, ya veíamos en pantalla esta portada de Rostros, que hay que decir, es una edición número 11, Melchor, es la edición número 11. En alguna oportunidad ya habíamos podido platicar en este espacio sobre edición Ayotzinapa y trans, me parece también. Trans, ya más adelante le comentamos, son varios ediciones, sexualidades, pamboleras, pero en esta ocasión, y otras que ya se vienen anunciando, pero en esta ocasión, hospitales, qué oportuno también al tema y a la coyuntura que estamos viendo en nuestro país, se lo adelantábamos. Pero bueno, cuéntenos, chicos, por favor, de qué se trata esta edición, hospitales, qué nos encontramos en este último que aquí lo tienes. Pues bien, Rostros en la Oscuridad, Hospitales, la 11ª edición de toda esta saga, pues es una, si me preguntaras, es una denuncia. Es una denuncia a todo lo que está pasando, tanto enfermeras, médicos, aquellos que hacen lo que pueden con lo que tienen. Vemos desde la enfermera que labora apasionadamente por dar lo mejor a sus pacientes, el doctor que hace turnos completos, repite guardias por estar y dar lo mejor de sí a todo el hospital, aquellos casos medios paranormales que a veces no se cuentan, aquellos que los casos que están ahí, pero como que hay esa manera de no mostrarlos a la sociedad. Uh-huh. Pues yo creo que definiría este libro y esta experiencia como darle justamente un rostro a historias que no han sido contadas todavía, historias que se quedan muchas veces en medio de esos pasillos, en voces de los que trabajan ahí, de los que son pacientes y que muchas veces no escuchamos, que no vemos, a veces nosotros los vivimos, ¿no? Y tampoco tenemos esa oportunidad de contarlo. Y creo que es como lo más importante, ¿no? En específico, contar historias de personas que tienen ciertas experiencias, ciertas dolencias, ciertos relatos que marcan sus vidas y que finalmente se quedan en esos pasillos y que uno pues no llega a saberlo. Ahora, yo venía hablando del IMSS, pero no sé si sea de salud pública o si tienen hospitales privados. ¿Cómo seleccionaron estos relatos? Sí, para esta ocasión no hay un aspecto focalizado al 100%, es narrativa libre y ya dependiendo de cada colaborador las posibilidades que pueda encontrar para hacer la entrevista. Todos los relatos son a partir de entrevistas y ellos, según la cercanía con algún médico, con alguna enfermera, incluso con algunos pacientes, hay 2, 3 relatos que son autobiográficos, que ellos tuvieron la experiencia de forma directa. Recuerdo el de una chica que se tragó una pila y bueno, este suceso al fin tiene un final feliz y este es un caso que termina en el hospital. Entonces, en ese sentido no es hospitales privados, del gobierno, no hay algún matiz. Es la experiencia relacionada con, no sé, a lo mejor una intervención, ¿no? Algo muy específico que puede a lo mejor marcar una vida, ¿no? ¿Y cómo fueron recolectando estos relatos? ¿Cómo fue la parte de seleccionar, de los entrevistados, de la conversación? ¿Fue un reto o verdaderamente fluyó como el agua? Digamos que fue como ambas, porque teníamos que estar visitando hospitales, clínicas, y entrevistamos igual pacientes, igual conocidos, podía ser familiares. Yo
en lo personal, hice como más o menos 3 entrevistas, de las cuales pues pude seleccionar una que me llamó mucho la atención. Entrevisté igual a un forense y bueno, su vida, cómo transcurrió toda su vida y cómo fue que llegó a este trabajo. ¿Qué te dejó a ti platicar en este caso con algo tan duro, una experiencia tan dura? ¿Qué profesión es ser forense, no? ¿Qué te dejó a ti? ¿La profesión se parecía a lo que imaginabas o rebasó la...? Sí, se acercó a lo que yo tenía pensado, pero se desvió un poquito del tema al contarme sobre cómo fue que tenía este gusto sobre pues la gente muerta. Ay, qué barbaridad. Entonces, sí. Más que nada, bueno, me comentó que desde pequeño tenía un pequeño gusto culposo por la carne o por la sangre, por así decirlo. Sí. Y a raíz de todo eso, pues ya comenzó como que a buscar como que qué podía hacer con eso. Y entonces, pues, nunca, bueno, él no se imaginaba que podía llegar a trabajar de eso. Wow, qué historia. ¿Qué historias? Precisamente, ¿qué historias o qué relatos si nos pueden compartir, ya sea los propios con los que ustedes participan o qué otros, Melchor, les llamó la atención o pues dices, esto marca, no el libro porque todas tienen que aportar, pero que nos puedan compartir algo que digas, esto marca definitivamente el libro. Pues en lo personal y lo que me han platicado cuando hemos tenido la oportunidad de presentarlo y los que lo han leído es la persona que sufre apnea, creo que es una enfermedad cuando se queda dormido y deja de respirar durante una temporada, varias horas. De hecho es con el que se abre el libro y resulta que cuando despierta está en una plancha, está en la morgue. Y entonces despierta y empieza a identificar y empieza a reaccionar, pero como es un cuarto todo oscuro, entonces la reacción es paulatina y con lo único que se defiende es que en el sentido del oído empieza a escuchar y en un segundo momento empieza a ver una luz ahí al fondo y es lo que le empieza a indicar que no está en un lugar así como común y es cuando ya se empieza a percatar. Y ya después ya sale y los médicos le empiezan a decir algunas justificaciones, no explicación, que es muy diferente. Entonces ese relato es el que más ha impactado así en términos generales y ya cuando uno le corresponde leer todos, el matiz es diferente, pero todos son fuertes, como ya en un solo golpe leer todos, el impacto es fuerte porque es una de las instituciones donde hay un sentido, un sentimiento y un efecto sobre el cuerpo. Entonces, en ese sentido sí hay una repercusión así como de diferentes dimensiones, ¿no? Y hay varios relatos. En el segundo momento pondría el de la pila. A mí me impactó mucho porque resulta que a quien se tragó la pila, su papá era médico y no podía solucionar el problema. Entonces le llegó la angustia, por decir, paterna, y no médica, claro, que es diferente. Entonces, es esta complejidad del ser humano que se representa, entre otros lugares, en las instituciones. Y bueno, otro leve comentario es cómo les afecta a los colaboradores, porque pareciera que son grandes especialistas y sí lo son, pero apenas están empezando y ellos narrarán su experiencia ya al hacer las entrevistas. Precisamente a eso vamos. Antes de entrar en la experiencia, ¿no? Como escritores de estos relatos y de las entrevistas, preguntarle, muy importante destacar estos contrastes, porque como hablamos de algún padecimiento, como hablamos de algún accidente, no sé, comentaban hace poquito esta experiencia de hacer lo que se puede con lo que se tiene. En el otro lado de la moneda, en estas condiciones de médicos, un comentario antes de la pausa sobre qué descubrimos o qué podemos ver en este libro sobre la experiencia del médico. Pues creo que en mi caso, creo que el protagonista más allá del médico, creo que fueron los enfermeros como tal, los asistentes. Creo que en la historia el papel que juegan es muy, muy complicado porque uno no espera que dentro de un hospital psiquiátrico se trate como mal a las personas y sin embargo la persona que recibe este apoyo finalmente no lo recibe golpes, recibe torturas, recibe un maltrato constante a su mente y finalmente no de una persona sana, porque era una persona sana, no era una persona enferma, era una persona a la que básicamente encerraron en ese psiquiatra, termina enfermo, pero por los maltratos que recibe dentro del sitio. Entonces, en este caso la ética médica pues queda mucho. Claro.
no hay, sobre la no mesa. existe, Sí, que claro. también es como parte de esta denuncia con la que iniciábamos. Si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta otra parte de cómo es esta experiencia de la entrevista, de el escribir estos relatos y cómo nos involucramos o no, hasta qué punto se puede, ya saben, esa idea de como periodistas, como reporteros, qué tanto nos involucramos y qué tanto pues plasmamos desde una perspectiva distinta de cada cabeza, en este caso un relato relacionado con un hospital. ¿Les parece? Nos vamos a una pausa y regresamos con ello. Estamos de regreso, platicamos con Jimena Velasco, Jessica Miranda, Mauricio Altamirano y Melchor López. Ellos son colaboradores de Rostros en la Oscuridad, edición Hospitales, la 11ª edición de este proyecto que está enfocado en promover pues esta actividad periodística, esta actividad reporteril en alumnos, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y es en esto donde quisiera enfocarnos ahora, chicos. Mel, su experiencia, cómo vivieron esta experiencia de salir a buscar una entrevista, descartar una entrevista. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo fue este proceso y qué tanto se involucran? ¿Cómo estuvo? Si nos pueden platicar en su experiencia Rostros en la Oscuridad. Okay. Sí, bueno, para seleccionar cada uno de los relatos, bueno, igualmente estuvimos visitando varios hospitales, clínicas, médicos, pacientes. Había historias en las que como que no tenían, digamos, la fuerza para poderlas contemplar. Algunas eran como que no tan relevantes y había otras que sí tenían un gran impacto, que fue las que decidimos abordar en este libro. Sí fue un poco cansado porque había que estar buscando lugares, citas al menos para poder ir con un médico. Y bueno, creo que a varios de nuestros compañeros les costó trabajo poder buscar algún relato. Y luego enfrentarse a la pantalla, ¿no? Enfrentarse a la hoja en blanco, porque hay que tomar en cuenta, y lo decíamos, Brenda, son alumnos de primer semestre de la facultad, bueno, ahorita ya de segundo, ¿no? Pero si inicia este proyecto en primer semestre con esas posibilidades y la oportunidad de escribir algo, ¿cómo se enfrentan a eso también, no? Pues en mi caso en particular, hice 4 entrevistas, publicada solamente una, porque descarté varias porque le faltaba como que esa intensidad al relato. O sea, era sacarle lo máximo que se pudiera. En este caso fue una enfermera que me dio su experiencia desde el lado, a veces esas historias que no logran como entender al 100, eventos que pasan y no encuentran como una explicación, la labor que hacen, porque hay muchas enfermeras que se quedan tiempos completos, jornadas de que salen 2, 3 días sin ir a su casa porque están entregándose a sus pacientes por amor a lo que hacen. Entonces eso es creo que lo que queda plasmado aquí. ¿Cómo les cambió? Ustedes son muy jóvenes, ¿qué edad tienen? 19. 23. 15. 20. 18. Muy pequeños, son pequeños. ¿Cómo les cambió la percepción del mundo? Porque como joven estás metido en cierta dinámica estudiantil, social y familiar, en la que, dependiendo, ¿no? Cada realidad. Sin embargo, creo que es difícil a veces darnos cuenta de lo que vive la gente día a día, que va y enfrenta una verdadera emergencia, que puede morir incluso en una sala de espera, o una misma enfermera que día a día da estas horas, estas jornadas, y que es al final gris para nosotros. No lo vemos, no existe, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? Pues creo que es muy complicado salirte. Creo que incluso ni siquiera como estudiante, sino en general, es difícil salirse de uno mismo, ¿no? Incluso en la introducción del libro se menciona, ¿no? O sea, vive el mexicano en este individualismo, ya estamos muy arraigados a él, y el querer enfrentarte a la realidad del otro es muy complicado, porque ya de por sí es complicada la realidad de uno mismo. Entonces, cuando te enfrentas a la realidad de alguien más, es romper una barrera muy, muy fuerte, y más cuando la historia es tan complicada, a veces incluso da miedo, incluso llegas a sentir como estas ganas de juzgar, pero uno tiene que guardárselas, ¿no? También, o sea, en el momento en el que estás enfrente del otro, tienes que enfrentarte a ti mismo y a la persona. Entonces son 2 enfrentamientos al mismo tiempo, y estar ahí creo que sí es una experiencia muy difícil,
pero también es muy enriquecedora porque en el momento en el que traspasas esa barrera de ti mismo y conoces al otro y te enfrentas al otro, ves que hay otros paradigmas, que hay otros escenarios en los que no te has puesto, esta empatía empieza a crecer también en ti, entonces pues en el momento en el que lo hacemos, pues creo que nos deja ese enriquecimiento, ¿no? Quieres hasta agradecer, ¿no? Sí, la claro. parte que te toca o, Claro. o no estar ahí, o pides a lo mejor que nunca te suceda, ¿no? Justamente. Tú, Mauricio, ¿cómo viste? Pues más que nada es como que es entrar en la vida de otra persona, tener también como que mucho respeto con eso, porque pues más que nada es su historia o cómo está viviendo las cosas como médico, paciente. Tal vez no haya tenido las mejores oportunidades, pero a final de cuentas es algo que nos está compartiendo y tenemos que resguardar como que cierta privacidad, porque, bueno, en este caso el médico forense, en mi relato, no quiso que se mostrara su nombre o dónde trabajaba, por lo mismo. Sí me lo dejó muy en claro. Y es muy interesante, porque y me gustó demasiado, porque es como que algo te persuade, como te relaja y es como que quieres saber más de esa otra persona. Sí, claro, qué interesante. Jimena, ¿tú cómo lo viviste? Pues en este caso fue una experiencia que me cambia la vida totalmente, porque nadie a los 18 años te ofrece en primer semestre escribir un libro. Que Ojo, eso es muy importante, perdón que te interrumpa, pero es que hay que remarcarlo, ¿no? Pocas posibilidades, mucho menos afuera, pocas posibilidades tenemos iniciando la carrera de que se nos dé esta oportunidad de abrir espacios, ¿no? Para que puedas tener experiencias de ese tipo y además compartirlas con el público. Perdón, se cierra el paréntesis, adelante. Gracias. No, pues es enfrentarse a una realidad que sabemos que está ahí, pero que no siempre nos atrevemos como que a voltear a ver. Siempre estamos muy centrados en nuestra vida, en que vivimos muy deprisa, pero voltear a ver al otro y voltear a ver a alguien que cuida tu salud es totalmente diferente. Y siento que eso es una gran parte que cargamos nosotros, porque somos jueces y parte. O sea, escribimos, pero también lo estamos viviendo. O sea, estamos describiendo lo que se vive, lo que sabemos que existe. Y otra parte, siento que Rostros es como esta ventana a hacer notables a las juventudes, porque de verdad, o sea, somos tantas personas jóvenes que queremos hacer tantas cosas, cambiar, modificar, y tenemos como tantas ganas de comernos al mundo, y gracias a estos espacios es que podemos expresarlo a más personas y llegar a más públicos. Y que no se borre, a pesar de que las circunstancias a veces parezcan muy difíciles o que no hay posibilidades, siempre hay que hacer la lucha. Melchor, ¿qué a 11 Ediciones, qué es lo que te impulsa a ti y a tu equipo? Aquí está Adán, tras de cámaras, a seguir con estos proyectos, a seguir con ese punch y a invitar a los alumnos, a las alumnas a entrar a este mundo de las letras y a este mundo de las publicaciones y a este mundo del periodismo. Bueno, decir que en esta ocasión quien llevó la coordinación de forma directa fue Sofía Fontanella y David Dávila, que no pudieron asistir. Y bueno, nosotros allá a un lado apoyando totalmente, pero uno bajo la premisa de que no existe si el otro no está. En este caso, sin ellos, sin su impulso, su sonrisa, el querer arremeter, el que llegar a salón de clase y esperar, tener mucha expectativa, esperar qué le va a ofrecer el otro es el profe. Entonces, si no se halla eso en el estudiantado, es complicado sacar un proyecto con estas características. Es un trabajo colectivo, es un trabajo de revisión. Varios de los relatos ellos los presentan y los leen dentro del grupo. Los escuchan sus mismos compañeros, los escuchamos nosotros y vamos evaluando y vamos seleccionando textos. Entonces son diferentes etapas, pero la principal es que el alumno tenga deseos de participar y de ir más allá del reglamento obligatorio de lograr una calificación, de entregar una tarea porque les vas a ofrecer o dar un punto de más. Es decir, tiene que haber más que energía, esa inquietud y esos objetivos no establecidos oficialmente. Y cuando hay eso, se puede hacer este tipo de proyectos, porque ellos no solamente esperan qué le vas a proponer, sino que llega un momento en que indirectamente te están exigiendo. Y entonces es allí cuando ya se hace como una dualidad. Y entonces se va y se sigue avanzando.
Por ejemplo, en este caso que ya concluyó y estamos en la etapa de la distribución de esta edición, ya hay 2 o 3 compañeros que ya están haciendo su relato para la siguiente convocatoria. Entonces allí este tipo de colectivo que se va alimentando en sí mismo. O sea, ya no dependemos totalmente de algunos, sino toda la serie que se va... Una red. Exactamente, exactamente, es una red. ¿Y qué viene finalmente, Melchor? ¿Qué es lo que viene? Ya tienen en imprenta, nos comentabas otros temas y ya hay convocatorias. Sí, el que ya está en imprenta y esperemos que salga semana y media, es Rostros en la Oscuridad, Sismos. Es un proyecto que hubo una convocatoria abierta, participan de diferentes instituciones, no solamente de la facultad, hay alumnos de nivel bachillerato, pocos, pero hay alumnos de maestría, hay alumnos de licenciatura, de escuelas privadas. Entonces hay un alumno de una escuela privada de la Ibero. Entonces con esto la red se amplía y esperamos que salgan dentro de una semana y media, Rostros en la Oscuridad, Sismos. Y está la convocatoria para quien quiera participar. El único requisito, además de las ganas, el deseo y el buen trabajo, es que sean estudiantes. Y ese es Rostros en la Oscuridad, Cuba. ¿Por qué Cuba? Porque hay una colaboradora de La Habana, Cuba, que va a aparecer en Rostros Migrantes. Entonces, cuando convivimos con ella, le hicimos la propuesta que porque ella no coordinaba un Rostros en la Oscuridad, Cuba, la mitad, y nosotros un Rostros en la Oscuridad, Cuba, de acá desde México. Entonces, en ese sentido, se está llevando esa coordinación y esa es la convocatoria abierta en la que estamos ahorita. Muy bien, pues ahí está lo que viene en puerta en Rostros en la Oscuridad. Enhorabuena, chicos. Jimena, Jessica, Mauricio, por supuesto, Melchor, muchas gracias por estar esta tarde aquí en La Ciudad y el Mundo presentando hospitales. Estamos atentos y, por supuesto, reiteramos nuestra felicitación. Enhorabuena y que sigan cosechando muchos más rostros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más todavía antes de irnos. No se vayan.